Descubre cómo transformar tu vida en 30 días. Libérate de la opinión ajena y enfócate en ti. Valentina nunca había imaginado que su vida se vería tan limitada por las expectativas de otros. Cada puntada en el pequeño taller de costura donde trabajaba, cada prenda que confeccionaba, la mantenía atrapada en un ciclo de inseguridades y miedos. A los 28 años, su pasión por el diseño de moda se había desvanecido, enterrada bajo el peso de la aprobación de su madre, quien siempre había enfatizado la seguridad de un trabajo estable por encima de cualquier sueño artístico. Sin embargo, esa tarde, el aire estaba cargado de tensiones familiares. La discusión con su madre sobre su futuro terminó en gritos y sillas chocando, y Valentina salió de la casa con el corazón acelerado y la mente revuelta. Mientras caminaba sin rumbo, se topó con una vieja caja en el desván, cubierta de polvo. Al abrirla, encontró un diario familiar de su abuela, una mujer que había albergado sueños de ser artista. Las páginas estaban llenas de relatos sobre cómo el miedo a las opiniones ajenas había sofocado su talento. Valentina se sintió atrapada al leer sobre las luchas de su abuela, reflejadas en cada palabra. La angustia de saber que esa historia de sacrificios y destinos truncados podía convertirse en su propia vida la envolvía. Esa revelación la hirió profundamente. Como si un rayo la atravesara, decidió que no podía seguir viviendo bajo las condiciones impuestas por otros. Se comprometió a un reto de 30 días para redescubrirse, para reencontrarse con la Valentina que una vez había soñado. Con un nudo en el estómago pero una chispa en el corazón, comenzó a experimentar con telas, colores y diseños. Cada nuevo boceto se sentía como un acto de rebeldía. Iba a compartir su viaje en redes sociales, un acto de valentía que la llenaba de nervios. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero el camino no era sencillo. Las vecinas comentaban a sus espaldas, cuestionando su decisión de dejar un trabajo seguro por un capricho. Cada murmullo que llegaba a sus oídos se anidaba en su conciencia, sembrando dudas. La presión de su madre, furiosa al enterarse de sus nuevos proyectos, se volvía una sombra omnipresente. Cuerpo tensado, respiración irregular, Valentina se encontraba atrapada entre su deseo de ser libre y el peso de la historia familiar que la seguía como una pesada losa. Cada diseño que creaba se convertía en un grito, por ser escuchada. Sin embargo, eran más que solo telas. Representaban una vida que se alejaba del conformismo. Sentía que al avanzar, también se alejaba de lo que su madre deseaba para ella. La angustia la consumía. Por dentro, la batalla era feroz. ¿Era egoísta querer seguir su propio camino? ¿Valía la pena arriesgar toda la seguridad por un sueño que quizás nunca se cumpliría? Al culminar el día 29 del reto, recibió la noticia que podría cambiarlo todo. Su primer diseño había sido seleccionado para una exposición local. La emoción la envolvió de inmediato, pero también un escalofrío de pánico. La mirada desencajada de su madre venía a su mente como un eco de advertencia. ¿Podía realmente seguir este camino, arriesgando su relación familiar? Enfrentando sus miedos y sus deseos, se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo eran sus diseños, sino tomar la decisión que podría romper el ciclo de miedo en el que había estado atrapada durante tanto tiempo. Mientras se preparaba para hacer su debut, la incertidumbre la envolvía, dejando a Valentina al borde de un precipicio emocional, con la pregunta retumbando en su cabeza: ¿se atrevería a volar o seguiría atada al suelo? Valentina se despertó la mañana de la exposición con una mezcla de adrenalina y temor. El día anterior había estado ensayando su presentación, pero aún así, una vulnerabilidad muy palpable la acompañaba. Mientras se miraba en el espejo, notó la forma en que sus manos temblaban levemente. Sin embargo, se obligó a inhalar profundamente, convencida de que ese había sido el primer paso para retomar el control. Hoy es un nuevo comienzo, se dijo al tiempo que ajustaba el vestido que ella misma había diseñado, un símbolo tangible de todo lo que había luchado por conseguir.
El trayecto hacia el lugar de la exhibición se sintió eterno. Valentina caminaba con determinación, pero cada paso resonaba como un eco de sus inseguridades. Las calles estaban animadas, repletas de personas que se movían con propósito, ajenas al tumulto emocional que experimentaba. Justo al llegar, titubeó al notar a otros diseñadores, todos con sonrisas confiadas y miradas de seguridad en sí mismos. La comparación la abrumaba, sentía que aún le faltaba mucho. Sin embargo, una pequeña voz dentro de ella insistía en que había llegado hasta ahí por méritos propios. A medida que se organizaba en el backstage, observó cómo sus diseños eran colgados junto a los de artistas más consagrados. La ansiedad ahogó su impulso inicial de satisfacción. Sus pensamientos se convertían en un torbellino de autocrítica. ¿Realmente merezco estar aquí?, se cuestionó. Era evidente que esa fuerte autocrítica la había acompañado durante su vida, en los momentos en que esperaba la validación de otros en lugar de encontrarla dentro de sí misma. Antes de que la exposición se abriera al público, una de las organizadoras la llamó: Valentina, tu creación es la que más intriga ha generado entre los críticos. Están ansiosos por ver de qué estás hecha, le dijo con sinceridad. Esa frase funcionó como un catalizador. La chispa encendida por aquel comentario la llevó a mirar más allá del temor que la había consumido durante tanto tiempo. Quizás era el momento de comenzar a verse a sí misma a través del prisma de sus cualidades, no de sus inseguridades. Cuando el evento comenzó, Valentina se encontró en la penumbra de la sala, absorbiendo cada reacción de los asistentes que admiraban su trabajo. El murmullo de las conversaciones la rodeaba, y gradualmente sintió un deslizamiento en su pecho. El peso de la opinión de otros comenzó a desvanecerse. Había algo catártico en ver cómo las personas se detenían a mirar su diseño, sus ojos iluminándose con curiosidad y admiración. Al final de la noche, Valentina había recibido elogios sinceros y comentarios que resonaban profundamente en su interior. Se sentía ligera y a la vez particularmente consciente de los caminos que aún debía recorrer. Esa tan cacareada validación, que una vez la había atraído a un abismo de inseguridades, tomaba un nuevo significado. No se trataba de la aprobación de los demás, sino de la posibilidad de crear su propio camino. Mientras reflexionaba, una figura familiar apareció entre la multitud. Era su madre, con una expresión entre sorprendida y orgullosa. La revelación pasó como un rápido por su mente. Quizás, después de todo, su madre no solo había dudado de sus decisiones por miedo, sino que también había querido protegerla. La mirada de su madre la retó a confrontar sus miedos, y Valentina supo que tendría que tomar una decisión crucial. La construcción de su carrera no sería fácil, y estaba claro que enfrentar a su madre era solo el primer paso. Ya no se trataba de eludir el verdadero desafío, ahora existía una ventana abierta. ¿Podría ir más allá del perdón y la comprensión? Mientras su madre se acercaba, Valentina comprendió que el viaje apenas comenzaba. El miedo se estaba transformando en su mayor aliado para crecer. En ese instante, la verdadera pregunta surgió: ¿habría suficiente valentía para aceptar no solo sus sueños, sino también a la mujer que su madre había querido que fuera? La tensión entre el deseo de afianzar su independencia y la necesidad de sanar esa relación familiar la mantenía en un constante vaivén. En un giro inesperado, un crítico de moda se acercó a ella con una propuesta tentadora que podría llevarla a los altos círculos de la moda, pero a costa de dedicarse por completo a la industria. ¿Está Valentina dispuesta a arriesgar su conexión familiar por una oportunidad que podría desplazarla aún más de sus raíces? Valentina sintió que el aire se volvió denso a su alrededor, mientras el crítico de moda esperaba una respuesta. La propuesta que tenía ante sí era irresistible, una pasantía en una de las agencias de diseño más prestigiosas del país. Aún resonaban en su mente los elogios que había recibido la noche anterior, pero también el peso de una relación compleja con su madre que la había seguido durante toda su vida. La balanza de la decisión pendía entre la promesa de un futuro brillante y el anhelo de reconciliación. ¿Aceptas la oferta, Valentina? Es una gran oportunidad, insistió el crítico, rompiendo el silencio que comenzaba a agobiarla. En su interior, Valentina batallaba contra la autocrítica. Por un lado, sabía que podría aprender de los mejores y establecerse en el competitivo mundo de la moda. Por otro lado, la repentina idea de alejarse de su madre la llenaba de angustia.
Vagamente se preguntó si esta era realmente su ambición o si era el eco de lo que había escuchado toda su vida. ¿Era solo otra forma de huir de las expectativas familiares? Agachó la vista, considerando el vestido que había diseñado, una pieza que no solo representa su habilidad, sino también su historia, su vulnerabilidad. Nadie había vivido su proceso más que ella, y en ese momento se dio cuenta de que debía enfrentar su propio temor para avanzar. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, sintiendo un aire de desconfianza. Buscaría respuestas en su interior y en su conexión con su madre. Las oportunidades siempre volverían a presentarse, pero la relación con su madre necesitaba prioridad. Esa decisión, por pequeña que pareciera, se orquestó en Valentina como una revelación. En lugar de permitir que los demás definieran su éxito, se comprometió a redescubrir lo que realmente anhelaba en su vida, no habiendo nada mejor que comenzar por sanar su vínculo familiar. Después de todo, el mundo de la moda podría ser un lugar frío y competitivo, pero su hogar era donde podía explorar su autenticidad sin prejuicios. La charla con su madre se volvió inevitable. Al regresar a casa, un nudo en su estómago aumentaba con cada paso. Sentía que sus palpitaciones aumentaban a medida que se acercaba a la sala de estar donde su madre la esperaba. Valentina se dio cuenta de que el amor era incondicional, pero a veces el miedo que proviene del amor puede ser paralizante. Se sentó frente a su madre, preparándose para abrir el candado de esa conversación. «Hay algo de lo que debemos hablar», empezó. Las palabras le temblaban en los labios, pero la visible preocupación en el rostro de su madre fue suficiente para encender su determinación. Sabía que no se trataría de un diálogo fácil, cada palabra pesaría más que cualquier diseño que pudiera mostrar. Era un momento que reconfiguraría cómo se visualizaría a sí misma a partir de ahora. Mientras la conversación comenzaba, Valentina sintió un cambio en el aire, como si cada información compartida desbloqueara partes de ella que había mantenido cerradas. No solo expondría sus miedos, también compartiría sus sueños, dignificando su propia voz en un mundo que ahora sabía que debía co-crear. Pero en lo profundo, la voz del crítico aún susurraba en su mente, tentadora. Podía sentir que el tiempo se escapaba mientras la posibilidad de una nueva vida pulsaba en su interior. ¿Podría encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones y su familia? A medida que iba más allá de su zona de confort, una pregunta aún más poderosa emergió. ¿Se arriesgaría a perder su conexión más valiosa en busca de su verdadero yo? Sin saberlo, Valentina había encadenado en su corazón las piezas necesarias para tomar decisiones que sentarían las bases de su carrera y su vida personal. Pero el regreso a su madre era solo el incipiente resplandor. ¿Podría esa conexión renovada abrir las puertas a un futuro que nunca imaginó, donde pudiera ser libre de ser ella misma y, a la vez, cercana a aquellos que amaba? La tensión entre estas realidades creó un eco profundo en su interior, como un compás que vibraba en el camino que aún debía decidir. La conversación fluyó entre incógnitas y revelaciones, mientras Valentina desnudaba su alma ante su madre. Las palabras se entrelazaban como hilos de un tejido delicado, y cada vez que su madre asentía, Valentina sentía una frágil esperanza elevarse. Compartió sus temores sobre la pasantía, cómo la idea de dejar atrás su hogar le inquietaba y, sobre todo, la carga de las expectativas como si fueran un abrigo que nunca había elegido llevar. La mirada de su madre se endureció y a la vez se iluminó con comprensión. «Valentina, siempre he querido lo mejor para ti», dijo, su voz un eco mezcla de amor y temor. Reconocer ese deseo genuino la desarmó. Por un momento se sintió más fuerte, como si una barrera que había creído impenetrable comenzaba a desmoronarse. «Pero necesito hacer algo por mí misma», confesó Valentina, su sinceridad brotando como un manantial. Se dio cuenta de que cada palabra representaba un pequeño acto de rebeldía, un paso hacia su emancipación no solo como hija, sino como diseñadora. No simplemente aceptaba sus deseos, los reclamaba. Con cada frase se sentía más próxima a encontrar su identidad entrelazada a sus aspiraciones. Con el tiempo, la conversación se transformó en una serie de pactos. Valentina se comprometió a probar suerte en la pasantía, prometiendo a su madre que no la abandonaría en este viaje.
Por un lado, reunió el valor suficiente para ir hacia lo desconocido, y por el otro, la promesa de mantener la cercanía familiar incluso en la distancia. Esa noche, se durmieron con el corazón más ligero, aunque el susurro de lo que vendría a llenar su vida resonaba como un eco en su pecho. En los días que siguieron, Valentina se dedicó a preparar su carpeta de presentación para la agencia de diseño. Se sintió invadida por un torrente de sentimientos contradictorios, la emoción de mostrar su trabajo por primera vez a una audiencia importante y el temor de que su esfuerzo fuera considerado insuficiente. Se levantaba cada mañana con el reloj sonando como una alarma de motivación, dispuesta a sumergirse en las posibilidades que ofrecía su futuro. A medida que confeccionaba su portafolio, descubrió que cada diseño que tocaba se volvía un testamento a su viaje personal. Las telas que elegía, los colores que mezclaba y las formas que esbozaba llevaban su esencia. En cada puntada ocultaba fragmentos de su historia, los ecos de sus luchas y sus triunfos. Sin embargo, en la profundidad de su dedicación, Valentina enfrentaba un nuevo desafío: la autocrítica. La pregunta sobre si su talento era suficiente la asaltaba diariamente. ¿Era realmente capaz de dejar su huella en el mundo de la moda? Esa duda la llevó a explorar nuevas influencias. Comenzó a buscar las historias de diseñadores que admiraba, cada una de ellas revelando que muchos habían luchado antes de encontrar su voz. La búsqueda de inspiración se convirtió en un ritual, un camino hacia la autoconfianza. Finalmente, llegó el día de la presentación, en la agencia. Con cada paso hacia la sala de reuniones, su mente corría por 1000 direcciones. Sintió cómo su determinación temblaba ante la sombra de la incertidumbre. Se plantó frente a los críticos, el corazón latiendo en un compás acelerado. Pero en lugar de sucumbir, respiró profundamente. Este era su momento, un palco donde se revelarían sus verdaderas intenciones. «Soy Valentina», empezó, y en su voz resonaba no solo el eco de su nombre, sino el de todo lo que había luchado por ser. El salón se volvió un escenario de transformación. Y mientras comenzaba a mostrar su trabajo, una certeza emergió en su interior. Su decisión de abrazar su pasión, sin renunciar a sus raíces, había comenzado a darle forma. La posibilidad de un futuro brillante estaba ante ella, pero en este nuevo camino, el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras enfrentaba las miradas expectantes, una sensación caliente de determinación la envolvía. Sabía que el verdadero examen sería su capacidad para aferrarse a sus sueños a medida que la industria comenzara a exigirle más. ¿Podría mantener su autenticidad en un espacio que a menudo se sentía superficial? La clave estaba aún por revelarse. El eco de su presentación resonaba en sus oídos, como un mantra. Valentina había compartido no solo su trabajo, sino su esencia. A medida que las reacciones de los críticos se deslizaban desde la sorpresa hasta la admiración palpable, su corazón palpitaba con una mezcla de alivio y anticipación. Sin embargo, cuando hubo terminado, el ciclo de la autocrítica volvió con fuerza. Se preguntaba si realmente había dejado huella o si solo había sido un destello fugaz en un mar de talento. Las semanas siguientes la llevaron a un ciclo de aprendizajes. La pasantía era más desafiante de lo que había imaginado. Cada día, las expectativas de sus superiores parecían elevarse, y con ellas la presión interna que se autoinfligía. Valentina trataba de mantener la calma mientras escaneaba los correos electrónicos de su supervisor. Cada pedido parecía un recordatorio de que cualquier error podía ser magnificado. En ese entorno competitivo, su autenticidad se sentía como un hilo fino, a punto de romperse. Con cada encargo que aceptaba, la sensación de ser un impostor se reafirmaba. A menudo se encontraba comparándose con sus compañeros de trabajo, artistas que parecían fluir con naturalidad. En el mundo de la moda, mientras ella batallaba por sostener su enfoque personal y creativo. Sin embargo, había un pequeño momento de respiro. Cada vez que alguien elogiaba uno de sus diseños o sus aportaciones en las reuniones, se sentía un paso más cerca de la confianza que estaba buscando. El punto de inflexión llegó cuando un renombrado diseñador del equipo le pidió ayuda en un proyecto especial. Era una oportunidad para colaborar y demostrar su valía, pero la presión también le generó una ansiedad paralizante.
Mientras trabajaba en los bocetos, se preguntaba si, al asumir este riesgo, se estaba alejando de su esencia o se estaba acercando a una versión más madura de sí misma. Trabajaron juntos largas noches, y en su proceso, Valentina empezó a descubrir un nuevo aspecto de su creatividad. La forma en que el diseñador abordaba los problemas y su apertura a las ideas de otros despertó en ella un deseo de romper con los límites impuestos por su propia autocrítica. La colaboración se convirtió en un espejo. Comenzó a ver su estilo no solo como un resultado de quién era, sino como una obra en constante evolución. Sin embargo, en medio de ese crecimiento, la oposición interna se intensificó. La voz crítica dentro de ella resonaba con un nuevo vigor. ¿Y si no eres lo suficientemente buena para estar aquí? ¿Qué dirán sobre ti si fracasas? Esa inquietud la llevó a reflexionar sobre su razón de estar en la industria. La lucha entre ser auténtica y cumplir con las expectativas externas la llevó a un dilema personal. ¿Quién quería ser realmente en este mundo, donde las apariencias parecían primar sobre la sustancia? Valentina tomó un paso audaz. Decidió enfrentar su inquietud. En lugar de apegarse estrictamente a su diseño habitual, comenzó a experimentar. Creó piezas que eran un reflejo de su viaje personal, combinando influencias que resonaban en su propia historia. Al final de unas semanas de constante autocrítica, se dio cuenta de que el proceso creativo no siempre debía ser elegante, podía ser y debía ser caótico, irreverente y auténtico. Finalmente, llegó el día de presentar su diseño finalizado al equipo, un trabajo que fusionaba su identidad con la guía de su mentor. En el instante en que los ojos del grupo se centraron en su creación, sintió el peso del momento. Tenía la habilidad de generar una respuesta genuina de asombro, pero en su mente una pregunta persistía. ¿La satisfacción que sentía era suficiente para el mundo exterior? Mientras el debate comenzaba en la sala, un volcán de emociones y pensamientos la envolvía. La verdadera transición de Valentina al mundo de la moda aún estaba en juego. Cada mirada, cada presa de feedback la llevaba a la pregunta final: ¿podrá Valentina liberarse del miedo que le encadenaba y encontrar su lugar en una industria voraz pero hermosa? Esta vez, el desafío no sería simplemente el diseño, sino lo que éste representaba para ella y su futuro. ¿Sería capaz de transformar la crítica en su aliada y convertirse en la diseñadora que siempre había soñado ser, sin sucumbir a las voces que intentaban definirla? El ambiente en la sala era tenso, pero Valentina se sintió extrañamente centrada, como si el eco de su anterior presentación le diera fuerza. Cada comentario positivo que surgía del debate sobre su trabajo la acercaba más a la realización de que su valor no dependía únicamente de la percepción externa. Sin embargo, el miedo a fallar seguía acechando en su interior, amenazando con oscurecer el brillo de su reciente descubrimiento. Los días que siguieron fueron una mezcla de euforia y desasosiego. Su diseño recibió críticas mixtas y cada opinión se sumaba a su montaña interna de inseguridades. Pero en lugar de hundirse en esa vorágine emocional, Valentina comenzó un ejercicio que cambiaría su perspectiva: la autoevaluación consciente. Cada mañana dedicaba tiempo a escribir en un diario, registrando no solo sus miedos y dudas, sino también los momentos de orgullo y las lecciones aprendidas de sus experiencias. Poco a poco, aquella práctica se convirtió en un refugio. A través de las palabras, empezó a ver patrones en su comportamiento. La autocrítica excesiva surgía de su deseo de complacer a los demás. En ese reconocimiento, una chispa de claridad le dio una renovada determinación. La moda podía ser un medio de expresión personal, y no solo una forma de validación. Con cada entrada reafirmaba su propósito en la industria: no ser una copia, sino un reflejo auténtico de quién era. Lanzada por ese nuevo enfoque, Valentina comenzó a explorar diferentes técnicas y estilos. Vislumbró la posibilidad de contar historias a través de sus diseños, forjando conexiones más profundas con su audiencia. Un día, en una reunión de equipo, se atrevió a proponer un concepto inspirado en la fusión de su herencia cultural con elementos contemporáneos. Sus colegas la miraron con escepticismo y sintió que el aire se enfriaba. Pero al mismo tiempo, esa sensación de riesgo la invadió como una brisa fresca. Había dado un paso hacia la autenticidad. Sin embargo, el eco del rechazo se hizo presente. La crítica deslizada por uno de sus compañeros resonó en su mente: Valentina, no todos están interesados en historias personales. Al principio, sintió que esas palabras podrían deshacer todo lo que había construido.
Pero a medida que lo reflexionó, emergió otra pregunta. ¿Realmente debía conformarse a una visión limitada de creatividad? Aquí radicaba su desafío más profundo, decidir entre abrazar su verdadera voz o rendirse ante las expectativas impuestas. Así, con un nuevo impulso, realizó un boceto que plasmaba su concepto. Cada trazo en el papel era un acto de reclamación, cada color una celebración de su identidad. Pero esa pasión vino acompañada de una sombra, la incertidumbre de cómo sería recibida su obra en un entorno donde la homogeneidad parecía ser la norma. A medida que el ciclo de presentación se acercaba nuevamente, la ansiedad se convirtió en su compañera inseparable. Durante las noches previas, luchaba contra dudas acumuladas que la hacían sentir vulnerable. No obstante, también había una voz interna que susurraba: el verdadero arte trasciende la opinión ajena. Cuando finalmente llegó el día, se presentó ante el equipo con su diseño. Valentina no pudo evitar sentir que su mundo giraba en torno a esa presentación. En su mente, el pasado y el futuro se entrelazaban en un presente lleno de opciones. Cada mirada, cada palabra tendría un impacto en su viaje. Mientras se preparaba para compartir su obra, se encontró en un cruce de caminos. ¿Sería capaz de entregarse sin miedo a la corrección, abriendo un camino hacia el reconocimiento real de su esencia como diseñadora? La incertidumbre flotaba en el aire, pero en sus manos llevaba una nueva decisión: abrazar su autenticidad con valentía. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba. Enfrentar su mayor temor, el fracaso, quizás pudiera liberarla de las cadenas que la mantenían en un ciclo de autoexigencia. La pregunta se dibujaba en su mente como un mantra: ¿podría encontrar su voz entre la multitud y, en ese proceso, redefinir el significado del éxito? Valentina respiró hondo y sintió una mezcla de nervios y emoción que la mantenía alerta. Con su diseño bajo el brazo, estaba decidida a no permitir que la negatividad de otros opacara su autenticidad. El auditorio, lleno de rostros familiares, la observaba con atención, y las críticas pasadas resonaban en su mente. Pero esta vez, en lugar de bloquear sus pensamientos, decidió hacerlas parte de su historia, como un recordatorio de su crecimiento personal. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz era firme aunque temblorosa. Explicó el significado detrás de su diseño, entrelazando elementos de su herencia con un enfoque moderno. Cada palabra era un reflejo de la introspección que había llevado a cabo en esas mañanas de escritura, una manifestación de su verdadera esencia. De repente, el miedo a la corrección comenzó a disiparse y la vulnerabilidad se tornó en fortaleza. Notó las expresiones en las caras de sus colegas. Algunos parecían intrigados, mientras que otros mostraban duda. Aquel contraste le resultó reconfortante. Estaba generando una reacción, un diálogo, un cambio. A medida que avanzaba en la presentación, las inseguridades que la acosaban comenzaron a perder fuerza. Valentina se dio cuenta de que incluso si su diseño no resultara bien recibido, el simple hecho de haber tenido el coraje de ser auténtica era un triunfo en sí mismo. Cuando finalizó y se tomó un momento para observar la sala, su corazón latía con fuerza. Las reacciones eran diversas, pero lo que más le impactó fue el silencio que siguió a su presentación, un silencio de reflexión, no de rechazo. Algunos de sus compañeros comenzaron a susurrar entre ellos, pareciendo considerar no solo la obra, sino también las implicaciones de su enfoque. Valentina sintió cómo la energía de la sala cambiaba y eso la llenó de esperanza. Sin embargo, no podía ignorar la figura de Andrés, su crítico más feroz. Con su mirada crítica, Andrés destacó en el grupo. A pesar de que sus pensamientos eran inquietantes, Valentina se concentró en lo que había aprendido. Su valor no dependía de la aprobación ajena. Al final de la reunión, su voz resonó en su mente. No todos estarán interesados, pero ella no se permitiría ser definida por una sola opinión. Los días siguientes siguieron trayendo pensamientos contradictorios. Valentina se entregó a la autoevaluación nuevamente, y encontró que, en la intersección de la duda y la autenticidad, había un camino a seguir. Se comprometió a recibir retroalimentación, no como un ataque personal, sino como una oportunidad para crecer. La autocrítica empezó a transformarse en un motor de automejora, en la búsqueda de refinar su visión en lugar de acallarla.
Emprendió un nuevo proyecto, uno que potenciaba su deseo de crear un espacio donde pudiera fusionar su herencia cultural con el vanguardismo actual. Comenzó a investigar, a hablar con expertos, a dibujar esquemas y a escribir conceptos. Cada paso la acercaba no solamente a un diseño, sino a una redefinición de quién podía ser en la industria. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, una sombra de inquietud diariamente asomaba en su cara. ¿Habría un lugar para ella en un mundo que tan a menudo valoraba la uniformidad? Mientras avanzaba, un pensamiento persistente brotaba en su mente. Encontrar su voz no solo era su objetivo, sino su fuente de energía. Caminando por la ciudad un día, mientras revisaba sus notas y bocetos, una idea poderosa la sorprendió. Podía llevar su historia más allá de los límites del lienzo, crear una plataforma, un espacio de expresión que fuera un homenaje a los relatos individuales, a las historias detrás de cada diseñador. Pero para hacerlo, tendría que enfrentar no solo el escepticismo de los demás, sino también de sí misma, y preguntarse si estaba lista para dar ese paso audaz. Así, Valentina se embarcó en una reflexión interna profunda. Si quería realmente cambiar las reglas del juego, tendría que desafiar no solo las expectativas externas, sino también aquellas que ella misma había alimentado a lo largo de los años. La búsqueda de su verdad la llevaría a una confrontación que podría redefinir todo su camino en la industria de la moda. Con esa decisión colgando en el aire, Valentina se encontró en un umbral de transformación. ¿Podría convertir esa idea en realidad o se dejaría llevar por el miedo una vez más? La respuesta parecía estar más cerca de lo que pensaba, pero el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbre. Al cruzar la esquina, sus pasos resonaban, marcando el inicio de una aventura que prometía desafiar todo lo que había conocido. Lo que no sabía era que un encuentro inesperado estaba a punto de cambiar todo, llevándola por un sendero que jamás había imaginado. El día siguiente amaneció nublado, y ese clima gris parece haber calado hondo en el ánimo de Valentina. Se sentó frente a su mesa, rodeada de bocetos y notas, con el eco de su reciente presentación aún resonando en su mente. Esa idea de crear una plataforma para la expresión personal le parecía tanto un sueño como una carga. La emoción del descubrimiento se había visto precedida por un abrumador sentido de responsabilidad. Decidida a sacar provecho de su incertidumbre, comenzó a estructurar los pasos necesarios. Sabía que si quería avanzar, debía confrontar lo que antes la paralizaba: la voz de Andrés, las críticas de otros, su propio temor al fracaso. Se forzó a escribir un plan, un conjunto de principios a seguir durante los próximos días. ¿Cómo podría liberarse de los juicios externos y conectar con su auténtico yo? La página en blanco se convirtió en un refugio donde sus ideas tomaban forma. La primera regla que escribió fue aceptar el error como parte del proceso. Recordó las ocasiones en que había renunciado a ciertas ideas por miedo a que no fueran perfectas. Esa vez, en lugar de descartar un concepto, decidió explorarlo sin prejuicios. Comenzó a dejar que sus manos danzaran sobre el papel, creando combinaciones audaces de texturas y formas que antes había evitado. A medida que trazaba, sentía que cada línea significaba un paso más hacia su libertad. En su búsqueda de mentoría, se acordó de una antigua profesora de diseño que había dejado una huella indeleble en su formación. La profesora Amelia era conocida por su enfoque poco convencional, y Valentina sentía que podía proporcionarle algunas herramientas útiles. Sin pensarlo dos veces, le escribió un correo donde compartía sus ideas y le pedía una reunión. Aquello comenzó a transformarse en un acto de valentía, un ejercicio en el que se enfrentaba a lo desconocido, pero esta vez con determinación. La mañana tras recibir la respuesta de Amelia, Valentina preparó su presentación con manos sudorosas. Mientras ordenaba sus ideas, recordó la promesa que se había hecho: no dejar que la opinión ajena la detuviese. Cada vez que la inseguridad se asomaba, se concentraba en respirar y reafirmar su intención de ser fiel a sí misma. La imagen en su mente era clara: una plataforma donde cada diseñador pudiera compartir su historia, donde Valentina pudiera ser un catalizador en un mundo que necesitaba diversidad. El encuentro con Amelia fue revelador. La profesora no solo validó sus ideas, sino que las amplió. Le presentó conceptos sobre el storytelling en la moda que la hicieron cuestionar lo que pensaba que sabía.
Se sumergieron en debates apasionantes sobre la autenticidad y cómo podía transformarse en una fuerza de cambio. A través de sus palabras, Valentina entendió que no estaba sola en esta búsqueda. Otras personas, desde diferentes disciplinas, también luchaban contra la conformidad. Sin embargo, no todo fue fácil. Cuando Valentina llegó a casa, la autocrítica se deslizó nuevamente en su mente. Siguió cuestionando si su idea podía sostenerse y rebotó entre el entusiasmo y la duda. Se sentía como si estuviera a punto de lanzarse desde un precipicio, desconfiando de su paracaídas. ¿Estaba realmente preparada para dar ese salto? ¿Existentes? ¿Podría enfrentar a aquellos que la verían como una interloper? A pesar de estas dudas, una chispa interna surgió en su pecho. Recordando la pasión que había sentido al diseñar su primer proyecto, decidió que era hora de tomar la siguiente acción. Escribió una convocatoria y la compartió en sus redes sociales, invitando a otros diseñadores a una reunión donde pudieran explorar cómo contar sus historias. Así, en ese instante de valentía, se dio cuenta de que su camino no solo dependía de ella, sino de la comunidad que estaba dispuesta a formar. Mientras pulsaba enviar, una mezcla de ansiedad y emoción la envolvió. Aquello era un paso hacia el cambio, un paso que, aunque aterrador, representaba una oportunidad para reescribir su narrativa. Esa noche, en un momento de reflexión, Valentina se dio cuenta de que cada paso dado hacia la autenticidad no solo la empoderaba a ella, sino que podría servir de inspiración para otros. Sin embargo, no entendía que la verdadera confrontación estaba aún por llegar. Un mensaje, un contacto inesperado de Andrés, podría poner a prueba todo lo que había decidido. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el trabajo, su teléfono sonó. Al abrir el mensaje, sus manos temblaron y una oleada de tensión recorrió su cuerpo. ¿Sería el mensaje que la rescataría o el que pondría en jaque su recién descubierta confianza? Valentina tragó saliva, sintiendo cómo cada palabra en pantalla se expandía en su pecho, como un globo a punto de estallar. A pesar de la brevedad del mensaje, sabía que podía contener la carga de viejos miedos y conflictos no resueltos. Su mente recorría posibles escenarios en los que Andrés pudiera atacar su nuevo camino, cuestionando su valía como diseñadora y persona. Sin embargo, un peso diferente se asentaba en su interior. La elección era suya. Podía permitir que el temor al juicio la dominara, o podía elegir ser proactiva, dando un paso adelante hacia su propósito. Tomó una profunda respiración y decidió contestar. Era fundamental para ella demostrar que estaba en control de su propia narrativa. A medida que tecleaba su respuesta, reafirmó su compromiso de seguir adelante, sin importar los ecos del pasado. Le expresó que apreciaba su mensaje y que estaría dispuesta a discutir ideas, pero desde una nueva perspectiva, la de una mujer segura de sí misma, centrada en su propósito y sus visiones. En la noche que siguió, se sentó nuevamente frente a la hoja en blanco. Había en su mente una serie de reflexiones sobre el poder del rechazo y la crítica. Comprendió que, en lugar de permitirse ser víctima de las opiniones ajenas, podría usar esas voces como trampolín, como perspectiva para refinar su enfoque y su proyecto. Esa idea se convirtió en un concepto vibrante, una meta a la que aspirar. Se prometió a sí misma que sería la narradora de su propia historia, sin importar el rechazo. La reunión que había convocado no era solo para escuchar a otros, era también un ejercicio para descubrir la diversidad de pensamientos en diseño. Decidió incluir un ejercicio centrado en la reflexión personal que pudiera ayudar a cada participante a articular su propia historia, algo que ella había aprendido de Amelia. Esa noche, preparó preguntas provocativas que llevarían a otros a desafiar sus propias limitaciones y a compartir experiencias que habían moldeado su carrera. Se sintió fortalecida al considerar que, en ese proceso, también podría redefinir su propio camino. A medida que la fecha se acercaba, Valentina experimentaba la mezcla de ansiedad y anticipación. En los días previos, dedicó cada momento libre a preparar un espacio acogedor donde los diseñadores se sintieran cómodos diciendo la verdad. Sabía que su vulnerabilidad sería clave para crear un ambiente seguro, lugar donde todos pudieran explorar su autenticidad sin miedo al juicio.
El día de la reunión finalmente llegó. La atmósfera era eléctrica, un caldo de cultivo de ideas y potencial creativo. Los participantes comenzaron a llegar y Valentina, consistente en su propósito, los recibió con una sonrisa genuina. Cuando se sentaron en círculos, su corazón latía con fuerza. Había un toque de magia en el aire, una promesa de descubrimiento colectivo. Mientras iniciaban la conversación, Valentina se dedicó a escuchar, a guiar y a desafiar, creando un diálogo que sacudía las estructuras tradicionales del diseño. Al finalizar, el reencuentro con cada uno de los participantes dejó en Valentina reflexiones profundizadas. ¿Era posible que cada historia compartida sirviera para empoderar el espíritu creativo de todos? ¿Podría cada opinión representar a no un obstáculo, sino un espejo que le permitiera ver su propia evolución? Esa noche, Valentina se sintió más preparada que nunca para desafiar las nociones preconcebidas que había cargado, y comprendió que su viaje apenas comenzaba. La transición hacia su nueva vida estaba invirtiendo un giro inesperado. La búsqueda de autenticidad, no solo en su trabajo, sino en sus interacciones, comenzaba a tejerse de manera sólida en su ser. Sin embargo, justo cuando parecía haber alcanzado un punto de inflexión, recibió un segundo mensaje de Andrés, mucho más provocador que el primero. Sintió un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. ¿Qué más podría estar dispuesta a poner a prueba su frágil confianza en este momento crucial? La pregunta la atravesó y, con un leve temblor en sus manos, comenzó a responder. Valentina se sentó en el borde de su cama, el segundo mensaje de Andrés brillando desafiadamente en su pantalla. La inseguridad amenazaba con devorarla, pero el crecimiento que había experimentado en las últimas semanas le ofreció un nuevo escudo. Decidió que este era el momento de dejar de lado su temor y tomar control. Con determinación, escribió su respuesta, afirmando su compromiso a seguir explorando su camino en la moda, recordándole que cada opinión, incluida la suya, podría servir como una lección en su desarrollo. A medida que el día avanzaba, sus pensamientos giraron en torno a la reunión que había convocado. Recordó la energía en la sala, la sinceridad de cada diseñador al compartir su historia. Se sintió invadida por una satisfacción genuina al darse cuenta de que no estaba sola en su lucha por encontrar su lugar en el mundo del diseño. Era el momento de subir el nivel. Con ese impulso, decidió que la reunión sería solo el inicio de un proyecto más grande, una plataforma donde los diseñadores pudieran compartir sus relatos, sus miedos y sus éxitos, construyendo una comunidad auténtica. Comenzó a elaborar un plan concreto, un sitio web donde cada historia, cada diseño, pudiera ser presentado como una obra de arte. Reunió un grupo de colegas no solo para ayudar a desarrollar la plataforma, sino también para fortalecer la red de apoyo que habían construido entre ellos. Pronto, lo que comenzó como un proyecto individual se transformó en una iniciativa colectiva, y Valentina se sintió como una verdadera líder. Cada semana se reunían para discutir ideas, producciones y el contenido que se subiría al sitio. Valentina se dio cuenta de que había creado algo más que un espacio en línea. Había construido una familia de diseñadores, todos comprometidos no solo a crecer artísticamente, sino también a darse respaldo emocional en el proceso. La presión de ser vista, de ser crítica, de ser la mejor, se desvaneció, dejando espacio para la verdadera creatividad. A medida que avanzaba en su proyecto, Valentina se asombró al recibir un mensaje inesperado. Era de su madre, invitándola a un café. La ansiedad la inundó de nuevo. Sin embargo, en lugar de permitir que el temor la controlara, lo enfrentó con la valentía que había cultivado. Aceptó la invitación y se preparó para lo que pudiera venir. En el café, la atmósfera era tensa. Su madre comenzó la conversación hablando sobre la exposición que había asistido, el entusiasmo evidente en sus ojos. Valentina sintió que el corazón le latía. No quería que el miedo interrumpiera este momento. Con firmeza, compartió con su madre su viaje en la moda y la nueva plataforma que había creado. Sin esperar respuestas, entregó sus propias historias, su autodescubrimiento y la transformación que había vivido. La mirada de su madre, al principio temerosa, comenzó a llenarse de orgullo. Valentina, siempre quise que te sintieras segura en lo que haces, nunca quise que el miedo te detuviera, dijo con sinceridad. En ese instante, la conexión entre ellas comenzó a renovarse. Valentina entendió que su madre había actuado desde sus propias inseguridades, había luchado en silenciar sus propios sueños, siempre deseó protegerla, pero ahora era su turno de demostrar que sí había tomado el timón de su vida. El tiempo que siguió fue de reconexión y apertura.
Las conversaciones con su madre se volvieron más frecuentes y honestas. Compartieron risas y lágrimas, creando una relación más profunda que nunca. Valentina comprendió que su madre ahora no solo era una parte de su historia, sino también una aliada en su camino en el mundo del diseño. Al terminar su proyecto, Valentina se sintió más segura que nunca. La plataforma que había creado no solo era un espacio de expresión, sino un catalizador de cambio en la comunidad del diseño. Recibió mensajes de agradecimiento de otros diseñadores que compartían sus experiencias y se sentían más conectados que nunca. Esa era su verdadera victoria. Había aumentado su confianza y su influencia y había ayudado a otros a ver el poder de su voz. Los meses pasaron y Valentina continuó fortaleciendo su carrera. La pasantía que una vez la llenó de ansiedad ahora se había transformado en un trampolín hacia nuevas oportunidades. Los elogios, que habían sido un eco distante, empezaron a resonar con algunas propuestas para colaborar con marcas de renombre. Aprendió que su autenticidad era un activo invaluable en un mundo donde la originalidad era escasa. Reconocida finalmente en el circuito de moda, Valentina se presentó ante un panel de críticos que alguna vez la habían juzgado. Esta vez no había pánico en su pecho, solo la voz resonante de su verdad. Al presentar su última colección, un tributo a la diversidad cultural que había descubierto a través de su propio viaje, Valentina se sintió en paz. Había llegado a un punto de resolución en su vida, donde cada paso, cada duda y cada desafío moldearon la mujer presente en ese momento. Valentina había conquistado su independencia y madurado en la aceptación de sí misma y su historia. Sonriendo, reconoció que no solo había logrado lo que se había propuesto desde el inicio, sino que había forjado una conexión genuina con su madre y una comunidad de apoyo que la alentaba a seguir adelante. Había vencido sus expectativas y conflictos internos, marcando el inicio no solo de su carrera, sino de un nuevo capítulo en su vida donde la autenticidad siempre prevalecería. Ahora, te invito a que nos acompañes en próximas aventuras emocionantes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer una diferencia real. Y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Conviértete en parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.